Benedicite, soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Vamos a continuar con la temática de la ascesis monástica y en el día de hoy nos vamos a introducir en el tema de la oración esicasta o la oración de Jesús o la oración del corazón. Los padres monásticos, tanto en los desiertos de Egipto como en los desiertos de Palestina, hacia el siglo IV, V, buscaban la manera de mantenerse en oración toda la jornada, siguiendo las enseñanzas del Señor en la parábola de la viuda que insiste al juez en Lucas 18:1, que dice: les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Durante siglos, los grandes escritores monásticos de los primeros tiempos, del siglo IV, del siglo V, se han dedicado a la temática de la oración constante, la oración permanente. Orígenes, Evagrio Póntico, Juan Casiano, entre otros, de forma que se fue consolidando lo que posteriormente se denominó la oración de Jesús, u oración esicasta, oración del corazón, práctica que se extendió por toda la Iglesia de Oriente y por toda la Iglesia eslava. Sin embargo, es recién en el siglo XX que llega a Occidente y lo hace a través de una pequeña obra literaria del siglo XIX que se llama Los relatos de un peregrino ruso a su padre espiritual. Esta obra surge en el siglo XIX en Rusia, se traduce a varios idiomas, se realizan varias ediciones y llega a nuestro Occidente de la mano de la Filocalía, otra obra literaria que recoge las enseñanzas de los padres népticos. A partir de ese momento comienza a expandirse por Occidente, consolidándose en el siglo XX, especialmente en la vida monástica. No necesariamente la vida de los monasterios, de los conventos, sino en aquellas personas que llevan una vida de oración, de búsqueda y de encuentro con el Señor, consolidándose en una espiritualidad monástica. El por qué se demoró tanto tiempo en llegar a nosotros es un aspecto que lo profundizaremos en otro momento. Hoy quiero que nos concentremos, que nos detengamos en el fundamento bíblico de esta oración, porque evidentemente no es una práctica llevada a cabo por la devoción de monjas y monjes, no es una imposición de abades o abadesas. Esta oración tiene su fundamento bíblico y en la tradición monástica hay quienes la llevan hasta los propios apóstoles, la propia comunidad apostólica, que al parecer la practicaba. Citábamos anteriormente la enseñanza del Señor de orar en todo tiempo sin desfallecer, de Lucas 18:1. A esta enseñanza se suma el mandato apostólico de San Pablo de orar sin cesar, de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. No podemos leer estos textos sin que impacten en nuestra experiencia cristiana. Orar en todo tiempo, orar sin desfallecer, orar sin cesar. Los textos bíblicos no dicen que oremos frecuentemente, no dicen que oremos a determinadas horas, no dicen que oremos al amanecer y al atardecer, sino constantemente. Por lo tanto, la oración litúrgica del oficio divino, si bien es importante porque es la oración oficial de la Iglesia, no es suficiente.
Los textos bíblicos nos exhortan a orar en todo momento, y esta exhortación es contundente. Pero, ¿es posible permanecer toda nuestra jornada en oración, día y día, semana tras semana, año tras año, cuando tenemos que trabajar, que estudiar, que vincularnos con otras personas, que viajar en bus, que acudir al mercado, etcétera? Esta pregunta la iremos respondiendo en los distintos encuentros. Volvamos ahora al fundamento bíblico, el tema que nos convoca hoy. Nuevamente, volviendo a San Pablo, encontramos un maravilloso himno antiquísimo, cristológico, que dice así: por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta perícopa se encuentra en la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Y es que el santo nombre de Jesús es poderoso. Dice el apóstol San Juan en su Evangelio, capítulo 16, versículo 23, lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. También, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice: no hay bajo el cielo otro nombre por el cual se pueda ser salvado. Y la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, afirma: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, necesariamente el santo nombre de Jesús es la única llave que abre la puerta hacia el misterio divino. En este sentido, Hechos de los Apóstoles es categórico. En el capítulo 2, versículo 21, afirma: quien invoque el nombre del Señor se salvará. El nombre representa a la misma persona de Jesucristo. El santo nombre sana, exorciza, purifica, salva. Por lo tanto, al igual que la persona de Jesús, cuando estuvo entre nosotros, que sanó, exorcizó, purificó y salvó, su santo nombre hace lo mismo. La invitación de Hechos de los Apóstoles es la mayor desafío que asumimos las monjas y los monjes: invocar la presencia del Señor y el poder salvador de Jesucristo el Señor. La oración de Jesús, además de invocar el santo nombre, es la súplica de los ciegos del relato evangélico de Mateo, en el capítulo 9, versículo 27, que dice así: pasando Jesús por allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Otras versiones dicen: ten piedad de nosotros, hijo de David. Y también de la oración, de la súplica del publicano, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13, que dice así: el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: ten piedad de mí, pecador. De esta forma, la oración de Jesús queda constituida en la frase: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, o, en una frase más simplificada: Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Y es así que, de alguna manera, quienes asumimos la vida monástica y la vida eremítica, hemos tomado, algunos, no todas las personas, esta práctica, esta oración,
que hace que podamos permanecer la mayor parte del día en la presencia del Señor, en la oración. Evidentemente, muchos de nosotros somos aprendices, muchos de nosotros estamos recién iniciándonos en esta práctica, llevamos 2, 3, 5 años y eso hace que tengamos todavía hoy algunas dificultades y no podamos estar en oración constante. Sin embargo, el testimonio de los padres en este sentido no deja duda. Vamos a ir viendo en próximas entregas las enseñanzas de muchos padres que nos dan el testimonio, la seguridad de que es posible orar en todo momento, incluso cuando estamos durmiendo. Muchos de nosotros, para ayudarnos en esta oración, usamos el cordón de oración. Es un cordón con nudos que puede tener 30, 33, 100 nudos, y cada nudo implica una jaculatoria, una frase. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Como veremos más adelante, hay distintos pasos para alcanzar esta oración constante y, de alguna manera, acompañado de los padres, los iremos desarrollando. Hermanos, hermanas, tengan todos una bendecida semana. Que Santa María, siempre Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los santos y las santas, y aquellos monjes que nos precedieron en la vida monástica, en las distintas denominaciones cristianas, y que hoy están en la casa del Padre, intercedan por nosotros y nosotras.